Muchísima información tenemos para esta noche. Julián Josovich, bienvenido. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. Meli Reinhold, bienvenida. Muchas gracias a ustedes también, gracias. Paula Rossi, muy bienvenida. ¿Qué tal, José? ¿Cómo Buenas estás? noches. ¿Todo bien vos? Estimado Giacobbe, ¿cómo anda usted? Camarada del Río. ¿Con información buena? Con información buena. Mucha data tenemos. Vamos a arrancar con la placa de Jorge Giacobbe para preguntarle a Julián principalmente. Placa que tiene que ver con la economía. Economía argentina. Le preguntaste a la gente esto. En cuanto a la crisis económica, ¿qué opinás? Vos fíjate, José, que el 57% de los encuestados dice creer que lo peor ya pasó, ¿no? El 42% que lo peor está por venir. El riesgo que muestra estos datos, que están lejos de ser cómodos para el gobierno, es que ese 57% que cree que lo peor ya pasó es el mismo que el que tiene imagen positiva de Javier Milei. Es decir, su propio público está en una bola de entusiasmo enorme que está claramente retratada y que no se cae, el presidente no se cae de imagen positiva, pero también están en una ilusión respecto de que la mayor parte del esfuerzo ya pasó. Si fuera al revés, Milei podría estar muy tranquilo, ¿no? Porque su público está haciendo el esfuerzo, está sosteniendo y cree que todavía hay más esfuerzo, pero no. Su público cree que el esfuerzo peor ya pasó. José, si esto no se cumple, si lo peor todavía está por venir, entonces ese público está en riesgo de desgastarse. Bueno, lo peor ya pasó, es así. También lo dijo Julián, lo dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo, lo peor ya pasó. Bueno, sería interesante ver hace 2 meses cómo estaba esa placa. ¿Vos Es la primera vez que lo hacemos. Ah, la primera vez. Pero ¿están estables los datos o creciendo para Milei? No, te lo pregunto porque, digo, si uno mira, en general uno observa la dinámica de los mercados financieros, anticipan lo que viene hacia adelante. Y los mercados hace 2 meses, 3 meses, hace en realidad más tiempo, venían subiendo de una manera muy fuerte. Salvo desde fin de abril hasta la fecha que vienen cayendo, pero en general todo el rally que han tenido los activos financieros anticipan en realidad un escenario más bien positivo para lo que es la economía. No para lo inmediato, sino más para el mediano plazo. Así que, basándonos en la dinámica que han tenido los activos financieros en el último tiempo, uno puede decir que sí, que en realidad el mercado se entusiasma con lo que viene. Pero claramente estamos todavía, me parece prematuro pensar que ya pasó. Hay algunos datos que podían ser positivos, la construcción mejorando, también la industria, bueno, distintos datos que podrían indicar que quizás abril o mayo pudo haber hecho piso a la economía. Pero bueno, me parece que es prematuro porque todavía esta volatilidad financiera le pone un poco de riesgo a lo que es la eventual recuperación, sobre todo poniéndonos en foco qué es lo que puede pasar con la dinámica cambiaria y obviamente, bueno, cómo eso se puede trasladar a la economía. Pero bueno, básicamente la expectativa es que quizás ya se tocó piso, falta corroborarlo y eventualmente bajo qué dinámica posteriormente. Meli, porque el dólar también tuvo algún tipo de cambio en estas semanas. En realidad hubo un cambio, un antes y un después de la baja de tasas de interés que hizo el Banco Central a mediados de mayo pasado. Porque volvieron a recortar la tasa de interés, fue mucho más abajo de lo que esperaba el mercado, entonces lo que sucedió es que todo aquel que tenía un poquito de tasas en pesos se empezó a pasar al dólar. Empezaron a dolarizar todo ese excedente que estaba circulando y empezó a presionar un poquito más al dólar. ¿Qué pasó? Mayo terminamos con una suba muy fuerte de los dólares financieros del 13% que continuó esta semana. ¿Por qué? Porque también hubo ruidos políticos, no solo pasa por la tasa de interés, sino que todo lo que pase Proyecto de políticamente. jubilaciones. Exactamente. ¿Qué pasó? En diputados se aprobó por lo menos media sanción al proyecto de reforma jubilatoria. Entonces acá el mercado, que en realidad el mercado somos todos nosotros, que tenemos un ahorro y queremos ponerlo, decimos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Realmente se va a aprobar la reforma jubilatoria? Porque si es así, el gobierno lo va a tener más difícil de hacer cambios en el déficit fiscal. Y después, ¿va a poder hacer todas las reformas estructurales que quiere hacer el gobierno si no tiene el apoyo del Congreso? Bueno, ahí esta semana vamos a tener novedades con la ley de bases, que va a ser también uno de los drivers más importantes que va a seguir al mercado en las próximas semanas. Paula, quiero compartir con vos este video Dale. que viene del futuro, es el presidente de la Nación, y esto es lo que nos dice. Hoy tenemos 55% de pobres y 15% indigentes. Lo que yo estoy alertando es que no hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo. Y una de las cosas que yo suelo decir, digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. Bueno, de hecho, Schwarzenegger es libertario.
Schwarzenegger libertario, no sabía eso. Jacobe, no sé si lo midió en su nube, pero le vamos a preguntar a Paula qué opina de esto. Bueno, Milei hasta hace un rato estuvo hablando con respecto a lo que pasó en Europa, en las elecciones europeas, siempre tratando de mostrarse como un líder internacional, celebrando también esto con respecto a lo que pasó con Pedro Sánchez. Sabemos que en las Habló del efecto Milei en el mundo, ¿no? Un aplastante triunfo. Del efecto Milei, y esto para los que se están sumando es por lo que pasó en las elecciones europeas, con un gran avance de la derecha allí. El propio Milei con una enemistad muy manifiesta con Pedro Sánchez, que por lo que decían las últimas informaciones mantendría el nivel de representación en el Parlamento Europeo. Entonces, bueno, el presidente siempre en ese intento de polarizar y de marcarse como un líder internacional, ahora va a tener una nueva proyección cuando vaya a participar del G7 en Italia, después de ciertas dudas con respecto a si iba a ir o no. Finalmente va a estar, después va a volver a Argentina, después se vuelve a ir. Bueno, ¿qué significa ese triunfo de la ultraderecha y ese tuit que hizo Milei diciendo que fue aplastante el triunfo? Retuiteó en realidad a alguien que le decía como que era parte de destrozar a la izquierda. Sí, mira, José, me parece que Milei está tratando de llenar la agenda todos los días de cosas diferentes. En una situación en Argentina donde Cristina es un sujeto tácito, él está buscando pelearse con cualquier zurdo que encuentre en cualquier lugar del mundo o en la Vía Láctea, pero es únicamente un ejercicio de diversión, digamos, de distracción o de entretenimiento. En definitiva, tenemos que volver a lo anterior, José. Él tiene que distraer a la gente, tiene que hacer tiempo, mientras espera a ver dónde está la frontera de dolor tolerable de cada argentino, hasta dónde aguanta la gente, digamos. Bueno, hablando de eso, Julián, hubo varias definiciones del ministro Caputo hace minutos aquí en la pantalla de La Nación Más, en la entrevista de La Cornisa. Una que tiene que ver con el impuesto país, ¿no? Que dijo, voy a cambiar la alícuota. Hoy, Meli, corregime, está cerca del 30. Está ahora 17,5 y lo quieren pasar a 7,0. 17,5. 10 puntos, dice. ¿Cuánto? 10, ¿no? 10 puntos para abajo. 10 puntos, puntos, si se aprueba la ley bases, dijo. Le dije mal a Luis. 17,5 a 7,5. ¿Eso qué impacto tendría en materia de recaudación? Bueno, a ver, el impuesto país, si no me equivoco, es el segundo o tercer impuesto más importante en la última recaudación, que dicho sea de paso, la recaudación se disparó en el último mes. Bueno, necesita, evidentemente... Perdón, se disparó, es bueno. Sí, se disparó, quiero decir, tuvo un aumento sustancial lo que es la recaudación, lo cual es positivo para la dinámica cambiaria, la dinámica económica y demás. Bueno, la magnitud del impuesto país hace que sea positivo cuando se recauda, pero hay que ver cómo salimos de eso, porque supuestamente era transitorio. Básicamente está hablando un poco en forma indirecta de lo que puede pasar con el cepo y la necesidad de tener un marco legal para poder salir del cepo justamente y también poder ir liberando, entre otras cosas, el impuesto país. No tengo bien los números porque no temo esos temas, pero sí, claramente se ha convertido en algo muy importante, pero también muy difícil de liberar. Sí, por el impacto que tiene. Tengo un tuit tuyo, ¿no? Creo que es así. ¿Qué habrás dicho en materia de tuit? Dijiste, licuación sistemática jubilados. Nos miran muchos jubilados, ¿eh? Y vos decís, es una mentira. Hay un video ahí, hay un video. ¿Hay un video? Hay un video mío en Neura el viernes. Bueno, ¿y qué significa esto? ¿Qué nos querés decir con este tema? Bueno, esto responde a la aprobación de media sanción, como dijo Melina, del tema del ajuste de los jubilados. Yo lo que menciono ahí es que a los jubilados en este último tiempo se lo han licuado por dos vías, por precio y por cantidad. Por precio, básicamente, por lo que le pagan, ¿no? P por Q, que le dicen. Exactamente. Por precio, básicamente, porque a los jubilados le han dado sistemáticamente aumentos en sus saberes. Sin embargo, ese aumento de los saberes fue siempre financiado con emisión monetaria, porque como Argentina no tiene un equilibrio fiscal y tampoco un mercado de capitales ni local ni internacional para poder financiar ese aumento que hoy los jubilados representan un costo muy importante para lo que es la Argentina, ese aumento jubilatorio se paga con emisión monetaria que en última instancia implica más inflación justamente por el desequilibrio fiscal. Entonces, el aumento que eventualmente le daban a los jubilados no le representaba demasiado porque rápidamente se lo comían con inflación. Así que quedaba licuado por precio. Y también por cantidad, porque si bien el gobierno anterior se jactaba de haber dado un montón de jubilaciones a un montón de jubilados con un par de moratorias, a la persona que realmente aportó durante toda su vida, terminaba cobrando una jubilación que estaba altamente devaluada. Entonces, también fue licuado por haber incluido a personas que nunca aportaron. Y además el gobierno anterior y los últimos gobiernos no generaron empleo. Entonces, si no generas empleo, el tipo que yo pago hoy, mi aporte
que le va en última instancia al jubilado, al que se jubiló o al trabajador de ayer. Entonces, si yo no genero empleo, tampoco tengo que financiar el aumento del jubilado de hoy con más emisión monetaria porque no hay más empleados de hoy que estén pagando ese aporte. Entonces, en definitiva, los jubilados siempre han sido perdedores en Argentina y esto de llevar el debate a que si no estás a favor de un aumento de los jubilados y dices, ¿cómo no querés que los jubilados cobren más? Sí querés que cobren más, pero me parece que hay que estar el foco fundamentalmente puesto en cómo se financia y cómo se financian los aportes, digamos, los aumentos jubilatorios y por otro lado también cómo tenés toda una política alrededor de las jubilaciones. Así que claramente, hablando del equilibrio fiscal que Milei durante todo el fin de semana y estos últimos días han enunciado en base a que va a vetar cualquier cosa que amenace el equilibrio fiscal, tiene esto íntimamente relacionado. Jorge. Déjame aportar 2 datos, porque el público de Milei no es tan liberal como creemos que es. A ver, ¿cómo? Y ahí dentro, claro, están entusiasmados, están bancando la parada, desean que esto salga bien, José, pero hay que tener cuidado porque hay, te diría, resquebrajamiento ideológico, ¿no? Milei está, en términos de liberalismo, le está enchufando aires acondicionados a un sistema eléctrico que tiene un cable muy finito. 2 datos. El 61% de los argentinos, es decir, inclusive una parte del público de Milei, no se quiere jubilar a los 70 años, en vez de a los 60 o a los 65, con tal de que el sistema previsional sea un poco más sustentable. No quieren dejar como están. Y respecto de los 4 millones de jubilados que se jubilaron por moratorias, el 65% de los argentinos dice que hay que dejarlo como están. El 23% que hay que convertirlo en planes sociales, que es la posición de ahora de Milei. Y apenas el 10% que hay que cancelarlas. Es decir, los que baten el parche del liberalismo, de achiquemos todo mientras no impacte en mi casa, porque yo tengo al abuelo que hay que seguir bancándolo. Es un buen dato y donde sí creo que hay consenso, y lo voy a traer para Paula también en este sentido, es en esta decisión que tomó Milei respecto de las jubilaciones de privilegio, que es muy distinto a lo que estabas planteando vos del marco y del contexto. Veamos qué es lo que decía el presidente. Renuncié a mi jubilación de privilegio como presidente de la Nación. Lo hago bajo el convencimiento de que nadie merece una jubilación de privilegio, y mucho menos la política. La basura de los políticos argentinos, luego de 100 años de hacer desastres, utilizan la jubilación de privilegio como un seguro, porque luego de que terminan su actuación como políticos no pueden ir a laburar a ningún lado. Yo creo que justamente hay que eliminarle ese seguro a los políticos. ¿Para qué? Para que cuando terminan la gestión, si hicieron un desastre, que se caen de hambre por haber sido unos dirigentes de mierda. Por eso hay que terminar con la jubilación de privilegio. Y arranco dando el ejemplo, renunciando yo a la mía. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! ¿Y acá qué pasa? Acá hay una disyuntiva interesante, José, porque mirá, si yo salgo a preguntar, ¿usted está de acuerdo con que el presidente cancele la jubilación de privilegio? Va a tener 120% a favor de que sí. ¿Okay? Ahora, vos ponés a un ciudadano y le decís, mira, el presidente le rompió la cabeza a la jubilación de privilegio y también al jubilado que tenés en tu casa. ¿Cómo te sentís? Y tiene que hacer las 2 cosas. ¿Paula? Sí, estaba pensando con respecto a lo que decían de esto y también Milei lo hizo para hacer una contraposición con la Cámara de Diputados más que nada, porque el día en que se aprobó en la Cámara de Diputados, como decimos, ahora va a tener que pasar por el Senado, pero esta modificación en el esquema jubilatorio que el gobierno implementó a través de un decreto de necesidad de urgencia, también salió rechazada la eliminación de las jubilaciones de privilegio. Entonces, también como una forma de contraponer a lo que había pasado en el Palacio Legislativo, Milei impone este tema y dice que él va a renunciar y entonces le acepta esa renuncia que él hace a tener esta jubilación de privilegio cuando termine su gestión. Él incluso dice, bueno, yo voy a tener que hacer bien las cosas porque cuando termine mi mandato me voy a tener que dedicar al ámbito privado. Bueno, hay que ver si eso pasa, falta un montón todavía, pero fue también otro de los temas de la semana. Julián, decías, los mercados anticipan lo que viene, ¿no? Y vimos estas últimas semanas que el riesgo país empezó a subir un poquito, que el dólar empezó a resfriarse un tanto, que la política, como bien decía Melissa, metió la cola con el tema de las jubilaciones. ¿Qué ven los mercados? Spoileanos un poco el futuro. Bueno, a ver, este rebote en realidad no responde a un deterioro de la macro. El rally del dólar, la caída de los bonos no está respondiendo a un deterioro en la macro como antes sí veíamos, ¿no? Porque vos encontrás que el balance del Banco Central está mejor porque redujo los pasivos remunerados, acumuló reservas, o sea, los dos lados del balance del Banco Central mejoró, tuviste datos de recaudación positivo, de comercio internacional, de comercio exterior, también datos de nivel de actividad positivo. Entonces, en general, uno puede encontrar que las variables macro no han sufrido
sufrido grandes cambios como para poder justificar un rally en el dólar ni tampoco la caída de los bonos. ¿Dónde está la cuestión? Básicamente la parte legislativa. El freno en la cuestión de la ley bases. Que el mercado olfatea y dice, che, le cuesta un huevo, perdón, me cuesta un montón. Ya es tarde, así que se puede decir, ¿no? Pero le cuesta un Ya montón. pasaron las 10. Le cuesta un montón al gobierno poder pasar su primera ley. Entonces, todos estos avances que está haciendo son sustentables en el tiempo, se pueden mantener. Como no puede haber un avance legislativo, hay un signo enorme de interrogación. Eso se traduce en más volatilidad financiera. Y por otro lado, la cuestión jubilatoria, con la amenaza en el equilibrio fiscal y con llevar al presidente o al gobierno a una pelea con el Congreso, porque después se lo va a vetar, después va a ver si hay 2/3 de cada Cámara para ver si se sostiene o no, eso también se traduce en más volatilidad. Entonces, el foco de atención en los inversores hoy está justamente en la parte legislativa, a ver si esa variable deja de generar volatilidad o no. Por eso mismo, Caputo sale a presionar y a prometer y baja de impuestos si es que se aprueba la ley. Entonces, como que queda bien en la sociedad decir, che, bajemos los impuestos. Entonces, por eso Caputo sale. Entonces le está metiendo presión y sabe que la volatilidad en la parte legislativa está generando. Y hay una cuestión central, más importante, es una pésima noticia que sube el riesgo país. Caputo está contra las cuerdas porque tiene que abrir el mercado internacional el año que viene, porque le vencen 15.000 millones de dólares. Con este nivel de riesgo país de 1.600 puntos, más la tasa americana en 5%, Caputo rolea la deuda al 21%. O sea, no al 21%. Tiene el mercado internacional cerrado. Tiene que llevar el riesgo país al 700, 800 puntos. Para eso necesitas que se aprueben las leyes, o sea que el Congreso se tiene que poner las pilas y empezar a aprobar leyes. Y mientras tanto, del lado fiscal y de la economía, Caputo tiene que reordenar la macro. Así que tiene muy poco tiempo para eso. Por eso mismo necesita Caputo sí o sí que se aprueben leyes y tampoco se puede descansar mucho en la estrategia de decir, bueno, no me aprueban nada, espero hasta 2025. No, porque tenés que bajar el riesgo país lo más rápido posible. No, y la gente no aguanta. Quiero compartir con ustedes declaraciones de Caputo respecto de la inflación. Dijo concretamente que va a bajar, que va a estar por debajo del 5%. Vamos a preguntarle a Meli por qué se da esto. Veámoslo. Futuros. Mayo creemos que va a estar por debajo de 5, con lo cual es buenísimo. Vos, acordate, creo que hace no mucho más de 2 meses me preguntabas si la inflación iba a llegar a un dígito en el segundo semestre. Estábamos en marzo, bueno, llegó a un dígito en abril. Después dijeron, no, pero no puede bajar de 7. Bueno, está por debajo de 5. Entonces, y eso es lo más importante que nosotros podemos darle a la gente. Es fundamental la baja en la inflación para la recuperación, sí, porque eso genera una normalidad que no ves en Argentina hace mucho tiempo. Y acá está Jorge lo que le pide a la gente, que la inflación baje como medida principal o sí, ya no. Mira, durante los últimos 3 años, cuando le pedimos a la gente que nos diga cuál es la principal demanda, el principal problema de la Argentina, aparecía la inflación y después la economía. Ahora empezó a cambiar esa nube de palabras, la inflación retrocedió a segundo lugar, la economía casi desapareció, la inseguridad también bajó mucho. ¿Por qué? ¿Porque la gente está aliviada y cree que esto ya no es un problema? No, creo yo que no. Es porque da la sensación de que hay alguien gestionando esos dos problemas, la inflación y la inseguridad, ¿ok? Y entonces apareció la corrupción como demanda más importante. Déjame un apunte sobre la ley respecto de lo que pasábamos recién, José, porque me parece interesante. Aprobar o no aprobar la ley, las dos son situaciones riesgosas para el gobierno y las dos suponen un camino de tragedia. ¿Por qué? Porque si Milei aprueba la ley, empieza a correr en la opinión pública un reloj diferente, que es decir, Chango, me pediste que te siente en la presidencia y me pediste las herramientas, ya están, ahora anda y soluciona los problemas, deja de quejarte. Ahora resolvete, dice. Claro, y si no la aprueba, le van a decir, che, yo te senté en la presidencia y no sos capaz de conversar con los demás como para aprobar una ley. Los dos activan otros tiempos en la opinión pública, de una opinión pública que, insisto, José, ahora está sosteniendo, pero en algún momento se va a empezar a cansar. Meli, hablando de esto, la inflación en la ciudad spoilea una buena noticia a nivel nacional. ¿Por qué? Así es, esta semana se conoció que la inflación en la ciudad de Buenos Aires fue del 4,4% mensual, lo cual está más o menos en línea con lo que venían diciendo las consultoras privadas de que va a ser entre 4,5 y 6% para el mes de mayo. Bien. Esa es la señal que viene tratando de dar el gobierno, sobre todo esto de la sociedad que está cansada, porque venimos de un diciembre que fue una inflación del 25,5%, en enero fue del 20% y los ingresos no fueron acompañando en la misma medida. Entonces el gobierno necesita tratar de ponerle un freno a la inflación, que en esta ocasión lo hizo mediante, primero tuvimos las prepagas, ¿no? Venían aumentando muchísimo en los meses anteriores y el gobierno lo que termina haciendo es que retrotraigan los aumentos. Y por el otro lado se pusieron pausa todo lo que eran los aumentos
aumentos en transporte público, en gas, en electricidad. Entonces, de esta manera se logró bajar en mayo. Ahora la pregunta es cómo sigue la película. Sí. Porque, bueno, llegar a un 5% fue todo un logro si veníamos de un 25% en diciembre. Sin embargo, de acá en adelante, todavía a las facturas de tarifas de energía o de transporte público le falta muchísimo para estar descongelados. Incluso esta semana conocimos de que va a haber aumentos en gas y en electricidad que van a llegar al 150% para el mes que viene. Ay, Entonces, Dios. va a estar difícil. Es un punto.